Buenas noches, vamos a continuar con el curso y supongo que los demás se irán uniendo poco a poco. Primero quisiera que me confirmen si se pueden ver las diapositivas. Sí, doctor, se ven claramente. Muchas gracias. En la clase de ayer habíamos hablado, en la parte final, del consentimiento. Ahora vamos a hablar de un aspecto bastante relacionado con ese tema también del consentimiento, que viene a ser el de las ofertas de contratos electrónicos. ¿Por qué vía se puede realizar la oferta? Y por tanto también, ¿por qué vía se podría realizar la aceptación del contrato? Entre las más comunes vamos a tener tres.
que es vía email o correo electrónico, por sitios web o servicios online, y las subastas electrónicas. Si hablamos de una oferta recibida por correo electrónico o por email, entonces lo lógico es que también podamos aceptar esa oferta y crear el contrato también por correo electrónico, por email. Ahora, en estos contratos, una ventaja que tienen es que va a quedar una prueba por escrito, porque ese correo que fue enviado y también la respuesta a ese correo en la cual está la aceptación, pueden imprimirse en papel posteriormente para poder ser presentados incluso como prueba. El problema en este tipo de contratos va a surgir en poder determinar el momento exacto de cuándo se recibió el mensaje, porque entre el momento en que se envió la oferta y el momento de la aceptación puede llegar a pasar tiempo. Y en ese tiempo incluso podría ser que ya se haya revocado en sí la oferta, o bueno, si estaba sujeta a un plazo determinado para poder aceptarla, tal vez se está aceptando fuera de plazo. Sería el único problema que tendríamos con ese tipo de contratos que se realicen vía email. Pero tendría la ventaja que, como les digo, tendríamos una prueba de la oferta recibida y del envío de la aceptación. Ahora, otro que es muy común es encontrarse contratos electrónicos que se pueden realizar mediante sitios web o servicios online. En este caso, la oferta tendría que estar expuesta en el sitio web al que estamos ingresando. Y en esa oferta debería contener de forma clara todos los términos y condiciones del contrato. Y la aceptación se podría dar, dependiendo del caso, simplemente dando clic con el mouse o tocando en la pantalla, o en algunos casos se tiene que llenar un formulario, por ejemplo, con datos de nombre, correo electrónico o incluso datos de pago, datos de una tarjeta de débito o de crédito. El problema con este tipo de contratos que se realizan mediante sitios web o servicios online es que se supone que estas ofertas deberían reunir determinados requisitos. Y uno de los principales, que ya lo habíamos mencionado un poco, es que las condiciones deberían ser fácilmente visibles para las personas, algo que no se da en todos los casos. Si bien es cierto que en algunos casos, al momento de que te sale la oferta, digamos, como una ventana emergente en una página, te puede salir ahí los términos y condiciones, pero en muchos casos existe simplemente un enlace alguno que uno tiene que ingresar para poder recién acceder a los términos y condiciones del servicio o del contrato que uno va a realizar. Y siendo honestos, la mayoría de las personas no realizan justamente esa revisión de las condiciones del servicio o del producto que van a adquirir y se limitan a aceptar. Ahora, eso va a representar un problema. ¿Por qué? Es complicado poder demostrar si es que la persona aceptó conociendo los términos y condiciones o lo aceptó sin haber leído antes. Ahora, lo que se supondría sería que la persona tendría la obligación de haber leído y por tanto se presumiría de que la persona aceptó las condiciones sabiendo cuáles eran. Es decir, que es complicado que una persona diga después de que no tenía conocimiento de los términos y condiciones. Aunque, como les digo, lo correcto sería de que estos sean visibles en la primera ventana, en la ventana en la que uno va a aceptar el servicio. Ahora, también es un requisito que se cumple, en este caso de los sitios web y servicios online, el que se pueda aceptar en el momento. Es decir, que a diferencia de los contratos vía email, en el cual, como les digo, puede existir bastante tiempo, incluso desde recibida la oferta hasta que se envíe la aceptación, en un sitio web, si te aparece la oferta, uno tiene que aceptar en ese momento, mientras la oferta está todavía visible en la ventana. Y de esa forma no existiría ese riesgo que existe con los contratos vía email, de que se acepte fuera del tiempo en el cual estaba disponible ese producto o ese servicio. Y finalmente tenemos las subastas electrónicas, que viene a ser otra forma de realizar un contrato en la web. Normalmente, en estas subastas, como en cualquier subasta que se realice incluso de forma presencial, van a haber objetos expuestos en los cuales se parte de un precio inicial y se empieza a realizar pujas sucesivas al alza. Ahora, luego de la subasta, es de que se va a realizar ya la contratación al momento de que una persona gane la subasta. Ahora, como una regla general prácticamente para las subastas, es que se va a hacer un depósito inicial que sirve como garantía de que la persona tiene la solvencia económica para realizar el pago posteriormente. En este caso, mediante las subastas electrónicas es algo también que está bastante de moda, se suele realizar bastante con el tema, por ejemplo, de
los objetos que se encuentran en aduanas, objetos incautados, que muchas veces se realiza la subasta electrónica de todos estos objetos, en los cuales uno realiza el depósito, puede llegar a ver incluso los catálogos y los productos que están disponibles, y puede llegar a ofrecer determinado monto, participar en la subasta, y si llega a ganar la subasta, entonces ya tiene conocimiento de que está contrayendo ya una obligación, que la obligación vendría a ser la de pagar el resto del monto en caso de que se entregue una garantía, y a cambio va a recibir el bien que estaría adquiriendo. Estas tres vendrían a ser las modalidades principales en las cuales se realiza la oferta y la aceptación de un contrato electrónico. Ahora, una vez que ya se ha realizado esta oferta y aceptación, viene una siguiente fase, que viene a ser la consumación del contrato. Ahora, la consumación jurídicamente viene a ser el cumplimiento del contrato, o lo que sería lo mismo sería decir el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, todos los contratos, ya sean electrónicos o tradicionales, vienen a ser obligatorios. Decimos que los contratos son como ley para las partes contratantes. Y esto deriva de que esos contratos son aceptados de forma voluntaria. Y como existe voluntad de las partes de obligarse a realizar algo, a abstenerse de realizar algo, o a entregar o hacer algo, entonces esa voluntad es la que va a crear esa obligación. Ahora, la consumación del contrato va a venir dada en base a dos aspectos: el cumplimiento efectivo de la obligación, o sea, la prestación debida, y el cumplimiento realizado mediante la entrega de una suma de dinero, en este caso el pago. Una vez que se realice eso, es decir, que ya se perfeccionó el contrato, se procede al pago y en ese momento ya se habla de la consumación del contrato electrónico. Respecto al pago, por lo general, si hablamos de un contrato electrónico, el pago también va a ser electrónico. Pueden existir excepciones. Existen, por ejemplo, páginas que ofrecen determinados productos y que el pago se puede realizar al momento de la entrega. En este caso, el pago se podría realizar en físico, se va entregando dinero de forma personal a la persona que va a encargarse de la entrega, pero lo lógico sería de que sí nos vayamos por un pago electrónico, ya que eso también va a dar celeridad justamente a esa relación comercial. Sería lo más lógico. Pero como le digo, no es una limitación. Se puede realizar el contrato por medios electrónicos y que el pago se realice también de forma presencial. Ahora vamos a ver las características que tienen los contratos electrónicos. Al igual que cualquier otro tipo de acto jurídico, un contrato electrónico va a tener sus características propias. Vamos a ver que muchas de estas son muy similares a un contrato tradicional, pero también tienen características que van a ser distintivas. Ahora, incluso al margen de que tengamos legislación o no sobre contratos electrónicos, vamos a ver que todas estas características se presentan en un contrato electrónico. La primera de todas es que un contrato electrónico es una convención. Esto lo decimos porque el contrato electrónico, al igual que un contrato tradicional, es un acuerdo de voluntades, en el que dos o más personas realizan justamente un acto, bueno, sí, unen sus voluntades para realizar un determinado acto o conseguir un efecto jurídico. Esto puede ser relacionado ya sea con la creación, modificación o extensión de derechos o obligaciones. Por ese motivo decimos que el contrato electrónico es una convención, al igual que un contrato tradicional. Otro punto es que un contrato electrónico regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial. En este caso, también muy similar a un contrato tradicional. Porque el objeto del contrato, por lo general, es susceptible de ser valorado desde un punto de vista económico. Otra característica es que va a producir los efectos obligatorios para todas las partes, que eso ya se había mencionado, porque el contrato, como les dije, es la manifestación de la libre voluntad de las partes. Y por ese motivo es de cumplimiento obligatorio para todos aquellos que están contratando. Ahora, ahí viene ya una característica distintiva, que es la ausencia de papel. Es algo que, bueno, ya es evidente en un contrato electrónico que no se va a utilizar documentación que esté en un soporte tradicional como el papel, sino que esta va a estar en soportes informáticos, que pueden ser desde memorias USB, discos duros, o incluso actualmente pueden estar almacenados en la nube. Pero eso no significa también que no puedan ser impresos en papel.
pero la forma en la que se van a almacenar ese tipo de contratos va a ser sin necesidad de papel, por medios electrónicos. Igualmente, otra característica distintiva es la ausencia de la firma manuscrita, que como sabemos, la firma manuscrita viene a ser un requisito en la suscripción de un contrato tradicional. ¿Por qué? Esto va a hacer que un contrato se vuelva obligatorio, la parte va a empezar a obligarse. Es el momento en que firma un contrato y además va a permitir identificar a las partes del contrato, que son aquellos que están firmando. Ahora, en el caso de los contratos electrónicos no tenemos una firma manuscrita, pero esta va a ser reemplazada por la firma digital, que se realiza mediante el certificado digital. Y esta firma va a venir a cumplir prácticamente la misma función. Va a servir para crear justamente la obligación, que de esa forma se demuestre la manifestación de la voluntad de las partes de obligarse a algo, y aparte va a servir también para tener la información sobre la identidad de las y dar mayor seguridad al documento, incluso asegurar de que el documento no fue alterado de ninguna manera. Luego de eso tenemos la reducción de costos en el envío de los datos por parte del consumidor. En este caso, es algo lógico que al momento de enviar un contrato por medio electrónico, no existe como tal un gasto, más allá de que en empresas grandes puedan llegar a contratar el servicio de alguna otra empresa o institución encargada exclusivamente del envío de este tipo de información, el costo va a ser mucho menor. O incluso si se trata de una empresa pequeña en la que se envíe directamente de forma personal, que no se necesite contratar otro servicio extra, entonces no va a existir como tal un costo de envío de los datos. Algo que sí existe en el caso de contratos realizados de forma tradicional. Por ejemplo, si queremos contratar con alguien que se encuentra, digamos, en La Paz, aquí en Cochabamba. En ese caso, por ejemplo, tendríamos que hacer el envío del contrato, hacer llegar el contrato hasta ahí, o incluso trasladarnos tal vez hasta el lugar para poder suscribir el contrato, lo cual implica un mayor gasto. Luego tenemos los bajos precios en la obtención final del producto o del servicio. Esto igualmente va a ser también producto del hecho de tener que hacer las cosas directamente por medios electrónicos, lo cual implica que no sea necesario tener intermediarios. Obviamente quitando el tema de las entidades de certificación de firma digital o el tema de los encargados, bueno, empresas que se dedican al envío de información, no se requiere contratar a un intermediario para que realice el contrato. Las partes pueden contratar de forma personal, prácticamente, bueno, a distancia, pero hacer ellos mismos el envío tanto de la oferta como de la aceptación. Otra característica es que los productos o servicios adquiridos cumplen con las exigencias de los clientes en cuanto a calidad y precio. Ahora, respecto a esto, por ejemplo, podemos tomar el caso de las tiendas electrónicas que existen. Si hablamos por algunas bastante conocidas, podríamos ver el caso de Amazon, eBay, AliExpress, demás, que son tiendas que se dedican más a la venta de productos por menor, ¿no? Minoreo. Pero también hay empresas como Alibaba, en las cuales se realiza la venta al por mayor. Y en ese tipo de venta, no solamente se puede llegar a negociar el precio, sino que se puede llegar a solicitar, en la mayoría de los casos, productos que sean incluso personalizados. Es decir, que vengan con un color específico, que vengan incluso con un sello, un distintivo específico, y por tanto esto va a cumplir con las exigencias del cliente, porque puede llegar incluso a negociar directamente con el fabricante del producto, que es algo que se complica más cuando hablamos de un contrato tradicional. En los contratos tradicionales, en especial cuando son con empresas del exterior, sí o sí vamos a tener que tratar con intermediarios con los que van a hacer el contrato y que puede ser que ellos tengan que trasladar para comprar el producto en el exterior. Con un contrato electrónico se elimina esos intermediarios y, como les digo, se puede adquirir un producto de acuerdo a las exigencias y necesidades de la persona que va a adquirir. Relacionado con esto también viene un incremento en las utilidades de los negocios. Si va a haber disminución en precios, en la obtención del producto, en el envío de la información, y se van a poder adquirir productos de buena calidad a un precio más accesible, evidentemente las utilidades de los negocios van a incrementar. Otra característica es que el lugar donde se encuentren las partes resulta irrelevante. Una persona de aquí de Bolivia puede contratar con alguien en China sin ningún problema, porque en un contrato electrónico no importa la ubicación de las partes.
pueden contratar independientemente del lugar. Otro punto es que las importaciones no pasan necesariamente por aduanas. Ahora, esto depende del caso. Al hacer una compra por internet de alguna página, por ejemplo, pongamos como un ejemplo AliExpress. Dependiendo del tipo de envío y también de temas como el valor del producto, el peso del producto, hay algunos productos que directamente, en especial cuando se hacen por envío postal simplemente, que no es la forma más segura de hacer un envío, pero no pasan por aduanas, llegan directamente a correos. Aunque también últimamente está habiendo un mayor control y muchas veces prácticamente todo lo que está ingresando al país llega a pasar por aduanas. Pero dependiendo de la situación, del producto también, puede llegar a saltarse ese paso y directamente puede llegar a correos para que uno pueda recogerlos. Es algo que va a depender mucho, como digo, incluso del tema del costo del producto, del peso del producto, de qué tipo de producto se está hablando, o también en algunas ocasiones incluso de la suerte que uno tenga. Y evidentemente, como se trate de productos que son electrónicos, por ejemplo, adquisición de un libro electrónico o de una película o de música que se encuentre en formato electrónico, evidentemente eso no va a pasar por aduanas porque va a recibirse directamente por internet igualmente, directamente al dispositivo, ya sea computadora, un celular o cualquier otro dispositivo electrónico. A ver, antes de pasar a la clasificación de los contratos, ¿hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, vamos a empezar a hablar de la clasificación de los contratos electrónicos. Al igual que los contratos tradicionales, tienen diferentes formas de clasificación. Las principales, que son las que vamos a mencionar, son por su forma de ejecución, por la emisión de las declaraciones, por los sujetos que son parte del contrato electrónico y por el objeto del contrato. Primero, por su forma de ejecución, tenemos dos tipos de contratos: el de comercio electrónico directo y el de comercio electrónico indirecto. En el de comercio electrónico directo, la entrega de los bienes y materiales con la prestación de servicios se realiza sin necesidad de presencia física del prestador. Ahora, esto es que puede ser incluso una entrega inmediata, dependiendo de la situación, o incluso dependiendo de lo acordado por las partes. Un ejemplo podría ser la compra de un libro electrónico. Como aquí se está entregando con un bien inmaterial o se trata de la prestación de un servicio, no se necesita un contacto con la persona que va a recibir. No se necesita que la persona que va a recibir el producto o el servicio que está adquiriendo esté en ese momento pendiente de recibir justamente lo que adquirió. En el caso de un libro electrónico, una vez que una persona realiza la compra, el libro le va a llegar, independientemente de que uno esté pendiente de recibirlo o no. Ahora, en el contrato de comercio electrónico indirecto, en este sí se requiere la entrega física de bienes, muebles o la prestación de servicios personalmente. Por lo general, en este caso, no va a ser una entrega inmediata, a diferencia del contrato de comercio electrónico directo, sino que va a tener que demorar un tiempo. Por ejemplo, si hacemos la compra de algún producto por internet, por ejemplo, ropa, un artículo electrónico, ese tipo de productos van a tener que llegarnos de forma física. Y por tanto, como les digo, sí va a haber un tiempo de espera, el tiempo que va a tardar el envío del producto. Ahora, por la emisión de las declaraciones podemos encontrarnos frente a contratos electrónicos puros, reactivos, interactivos o electrónicos mixtos. En un contrato electrónico puro, las manifestaciones de la voluntad se van a hacer a través de medios electrónicos. Por ejemplo, todo se va a hacer directamente por medio electrónico. Puede ser, por ejemplo, por correo electrónico. En este caso estamos hablando de un contrato electrónico puro. Ahora, en un contrato reactivo, se exige que las partes hagan uso de alguna herramienta adicional de comunicación para llevar a cabo la contratación. Por ejemplo, pueden ser el tema de ventas por catálogo o de suscripciones que se realicen mediante SMS, que era algo que antes se realizaba mucho, por ejemplo. Ese tipo de contratos son contratos reactivos. En los que, como les digo, van a utilizar alguna herramienta adicional para contratar.
Luego tenemos los contratos interactivos, que en estos contratos, en el mismo lugar en donde se encuentra la oferta, se puede comprar el servicio. Es decir, son aquellos contratos en los cuales uno, por ejemplo, ingresando a una página, puede en la misma página que ve un servicio que le interesa, contratarlo y listo. Un ejemplo claro podría ser el tema de las plataformas de streaming, el tema de Netflix, HBO, Disney y demás, donde uno puede ingresar a la página, en la misma página contrata el servicio y en ese momento ya tiene acceso al servicio. Y luego tenemos los contratos electrónicos mixtos. En este caso, la contratación o la prestación de servicio va a involucrar tanto un sistema tradicional como el electrónico. Por ejemplo, cuando se necesite descargar un formulario, llenarlo a mano y luego enviar ese formulario. En ese caso, se está tratando de un contrato electrónico mixto, que el formulario, por ejemplo, se obtiene de forma electrónica, pero el llenado de ese formulario se va a realizar de forma física, a mano, y el envío se va a realizar nuevamente de forma electrónica. Ahora, vamos a ver por los objetos que son parte del contrato electrónico. En ese caso, la división únicamente va a ser en dos, en contratos electrónicos de consumo y contratos electrónicos mercantiles. En un contrato de consumo, el contrato va a ser realizado justamente por el consumidor o el usuario final. Es decir, que la persona que va a utilizar el producto o va a requerir el servicio es quien está contratando. Por ejemplo, comprar, digamos, un celular por internet o ropa por internet, comprar cualquier cosa que viene directamente para el consumidor. Y un contrato electrónico mercantil va a ser aquel en el que todas las partes contratantes van a ser empresarios o profesionales dedicados justamente al comercio. Es decir, que una empresa o una persona que se dedique al comercio va a adquirir algún producto, ya sea para revenderlo o para utilizarlo como materia prima para fabricar otros productos. Luego tenemos la clasificación por el objeto del contrato. En este caso tenemos contratos de entrega y contratos de prestación. Dentro de los contratos de entrega, podemos encontrarnos, por ejemplo, con contratos de entrega de material, a comprar un libro por internet y luego esperar su entrega. O contratos de entrega inmaterial, como la comprar un libro electrónico y tener la entrega inmediata. Es decir, que en este caso, en los contratos de entrega, vamos a recibir algo, algún objeto, algún bien. Ya sea algo físico, que vamos a recibirlo justamente mediante un envío que se tendría que realizar por, depende del lugar, por ejemplo, por flota o por avión, por barco, dependiendo de eso. O un contrato de entrega inmaterial en el cual se va a enviar el libro, por ejemplo, la música, película, en forma electrónica directamente. Ambos son contratos de entrega. Y luego tenemos los contratos de prestación, en lo cual lo que se está contratando es un servicio. Puede ser una prestación instantánea o una prestación diferida, es decir, algo que se va a extender a lo largo del tiempo. Sí, pueden ser dos, ¿no? Un contrato de entrega de algún bien o un contrato de prestación de algún servicio. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, ¿habría alguna duda respecto a la clasificación de los contratos? Muy bien. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a otra parte que es muy importante, solamente para nosotros como abogados, que viene a ser el tema de la ley aplicable en contratos electrónicos internacionales. En los contratos nacionales ya vimos de que principalmente se va a aplicar el Código Civil y el Código de Comercio, al igual que en un contrato tradicional. La normativa aplicable no va a variar. Ahora, en un contrato electrónico internacional, que es algo muy común, sí tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Bueno, antes de entrar en esto, tenemos que tomar en cuenta que los contratos electrónicos internacionales actualmente son muy comunes. Eso, como le digo, por la globalización principalmente. Ahora es prácticamente lo más común es realizar contratos con empresas que son extranjeras, que proveen servicios o que realizan la venta de productos desde el exterior. Ahora, para poder saber qué ley debería aplicarse, tenemos que conocer algunos conceptos que, bueno, la mayoría ya deben conocerlos, pero siempre es bueno repasar un poco
Y entre esos conceptos vamos a tener, por ejemplo, el tema de la jurisdicción y la competencia. Ahora, si hablamos del tema de la jurisdicción, lo primero que tenemos que aclarar es qué es la jurisdicción. Ahora, en ese sentido, tenemos la respuesta a esto en la misma ley del órgano judicial, la ley 025, que nos dice que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado plurinacional de administrar justicia y emana del órgano del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial. Es decir, que eso vendría a ser la jurisdicción, la capacidad, la potestad de administrar justicia que tiene el Estado. Ahora, de este concepto es importante determinar qué principios son aplicables en materia de contratos electrónicos en relación con la jurisdicción y la competencia. ¿Por qué? La jurisdicción y la competencia tienen sus principios, pero tenemos que ver cuáles se pueden aplicar a un contrato electrónico. Para esto vamos a basarnos en una estructura que fue propuesta por un doctrinario, un abogado muy bueno, muy conocido, fue Namarco Rangel, que menciona estos principios: principio de investidura, de adherencia al territorio, de indelegabilidad, inapartabilidad, juez natural e inercia. Ahora, estos principios no los decía exclusivamente para un contrato electrónico, sino para un contrato internacional en general. De todas formas, vamos a ver cómo se puede aplicar a un contrato electrónico. Bueno, primero, el principio de investidura. El principio de investidura se va a llegar a aplicar de igual manera que de forma tradicional a un contrato tradicional. ¿Por qué? En un contrato electrónico, al igual que en un contrato tradicional, sigue habiendo la necesidad de que exista una jurisdicción ejercida por un tribunal constituido legalmente. Es decir, que debe haber un tribunal ya constituido de forma previa para juzgar ese tipo de situaciones. Ya sea en el caso de que se lleve a la vía judicial o, por ejemplo, una vía administrativa, por ejemplo, en el tema del arbitraje, ya tendría que existir de forma previa una institución encargada de solucionar ese tipo de problemas. A eso viene a referirse el principio de investidura, a la existencia de un tribunal o de un tribunal judicial o arbitral previamente constituido y que éste cumpla con lo que la ley establece, que tenga esa jurisdicción de acuerdo a la ley. Luego está la adherencia al territorio. Ahora, ese principio, en lo que se va a manifestar principalmente, va a ser en la limitación que existe de la soberanía nacional en el territorio. Ahora, el mayor problema que hay que afrontar respecto a ese principio es la desterritorialización que existe. Aunque existe un sistema de cooperación judicial entre los estados, por ejemplo, a través de comisiones instruidas dentro de un territorio nacional, o en el caso de entre países, mediante exhortos suplicatorios, que, bueno, para esto no se requiere un tratado para que se pueda cumplir. Aún así, existen diversos problemas al momento de poder determinar la jurisdicción que se va a aplicar. Más allá de esa cooperación, aún así existen ciertos problemas porque obviamente ningún Estado quiere renunciar a la soberanía en favor de otro Estado. Luego está la indelegabilidad. Bueno, los servicios públicos en general pueden llegar a ser delegados. Por ejemplo, en temas de transporte, telecomunicaciones, se puede llegar a delegar y esto está reconocido por la Constitución, parte de derecho administrativo también. Pero en el caso de la función judicial, esta no puede ser delegada. Un juez que es quien tiene la competencia para conocer un asunto, no puede delegar a otra institución el poder conocer. Es decir, la función judicial nunca puede ser delegada. Porque, bueno, incluso en el caso del arbitraje, por ejemplo, no estamos hablando de que se esté delegando esa potestad de administrar justicia a un árbitro, sino que simplemente el árbitro va a dar una solución alternativa a este conflicto de interés. Pero él como tal no está cumpliendo la función del juez de administrar justicia. Se te va a ayudar a las partes a encontrar una solución al conflicto. La única persona que está investida por el Estado, por las normas jurídicas, para ejercer la función jurisdiccional va a ser el juez o el tribunal competente. Bueno, luego está el principio de
inapartabilidad, o el principio también de irrenunciabilidad. Este principio a lo que se refiere es que el poder jurisdiccional se entiende como parte del derecho al acceso a la justicia. Entonces, no se podría llegar a renunciar a este derecho. Y el juez, por ejemplo, no podría llegar a apartarse del proceso sea una causa justa porque estaría negando ese acceso a la justicia. En el caso de contratos electrónicos, al igual que en cualquier otro contrato, el poder encontrar solución a un conflicto que pueda surgir dentro de este tipo de contrato es parte del derecho que uno tiene de acceder a la justicia, de hacer valer sus derechos en la vía jurisdiccional. Luego tenemos el principio del juez natural. En este caso, tenemos la situación de que hay una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional de fecha 12 de julio del 2010, la sentencia constitucional 0566-2010-R, que establece qué es el juez natural. Que dice que el juez natural constituye una garantía constitucional con incidencia en el campo, tanto jurisdiccional como administrativo, cuyo núcleo duro está compuesto por tres elementos a saber: la competencia, la imparcialidad y la independencia. Es decir, qué sentencia constitucional nos dice a qué se refiere el juez natural y qué elementos tiene con qué elementos tiene que contar para que se considere como juez natural. Que son los elementos: competencia, imparcialidad e independencia. Luego tenemos el principio de inercia, que, bueno, mediante este principio, el juez va a prestar la tutela jurisdiccional a iniciativa de parte. Esto se encuentra prácticamente en todos los códigos procesales. Y también está en apoyo al derecho que tenemos, que todas las personas tienen, a la acción, a iniciar la acción, y a la imparcialidad del juez. Si el juez pudiera iniciar un proceso judicial él mismo, sin necesidad de que exista solamente la instancia de parte, entonces su imparcialidad se vería afectada, porque el juez obviamente estaría actuando en este caso en defensa de una de las partes. No sería ya un juez imparcial. Ahora, bueno, pues aquí revisamos los principios que rigen el tema de la jurisdicción, que también son aplicables al proceso electrónico. Son principios que se aplican tanto en el tema de contratos tradicionales como en la contratación electrónica. Ahora, algunos de estos principios en el tema del proceso electrónico tendrían que ser tal vez modificados o reforzados un poco para que se pueda entender de mejor manera la aplicación que tienen en la contratación electrónica. Pero sí son aplicables. Solamente tal vez lo que sería conveniente, como les digo, sería que sean más claros en la forma en la que se aplican a un contrato electrónico, al comercio electrónico. Ahora, como otro punto relacionado con el tema de la jurisdicción también, que también es muy importante, viene la competencia. Que la competencia igualmente está definida por la ley del órgano judicial, que nos dice que es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, autoridad indígena originaria campesina, para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. Ahora, estas competencias van a ir determinadas por distintos aspectos. Vamos a analizar principalmente la competencia funcional domicilio, en razón del establecimiento, las cláusulas de jurisdicción de competencia y los tratados internacionales en la regulación de competencias, que son cuatro de las formas por las cuales se puede establecer qué autoridad es competente para conocer un determinado asunto. Primero hablamos de la competencia en función al domicilio. Ahora, como regla general, el factor principal que va a determinar la competencia judicial viene a ser el domicilio del demandado, independientemente de su nacionalidad. Desde que esto significa que el demandado podrá demandar a su contraparte en el lugar que tenga su domicilio. Ahora, por otra parte, también existen algunas normas de competencia judicial especial que ofrecen otras opciones, otras alternativas, aparte de demandar en el lugar del domicilio. Entre las que ya al momento de presentar la demanda, el demandante va a poder elegir. Algunas de estas opciones que podría tener están, por ejemplo, cuando se piensa en
el tema del cumplimiento de la obligación contractual, ya que se podría llegar a demandar, por ejemplo, ante el tribunal del lugar en el que iba a ser cumplida la obligación, porque se supone que si, por ejemplo, la venta de mercadería debía cumplirse en un determinado estado, entonces la autoridad de ese estado sería quien sería competente para conocer también el proceso, más allá del lugar del domicilio. Habría esa otra posibilidad. O en el caso de prestación de servicios, igualmente, el lugar, el estado en el que se iba a prestar el servicio, podría ser también donde se pueda demandar, ya que ahí se estaría cumpliendo justamente con el contrato. Bien, existen otras alternativas, por ejemplo, en casos en los cuales se puede llegar a demandar de acuerdo a también aspectos relacionados con la defensa del consumidor, en los cuales siempre se va a intentar defender a la persona que, en este caso, como consumidor o como usuario, está contratando un servicio. Y que entonces, por ese motivo, también podría esta persona demandar en el lugar en el que se encuentre, para tener y gozar justamente de esa defensa, de la defensa del consumidor de su país. Pero esas son alternativas que uno puede llegar a tener. Pero, por regla general, el lugar en el que se va a demandar va a ser el domicilio del demandado, lugar del domicilio del demandado. Luego viene la competencia en razón del establecimiento. Ahora, la ubicación de las partes llega a ser importante para ese aspecto. En un contrato electrónico dijimos de que para que el contrato se pueda realizar, no importa dónde se encuentren las partes, pero para poder determinar la competencia en base al establecimiento, es importante saber dónde se encuentra. Para eso tenemos que entender a qué se refiere el establecimiento. Ahí tiene una pequeña definición que nos dice que el establecimiento viene a ser el lugar donde se encuentra su administración central, en caso de empresas, mientras que en el caso de personas físicas se considera su residencia habitual o su establecimiento principal si actúan con fines profesionales. Este debe ser el establecimiento, el lugar donde se encuentra la sede prácticamente de la empresa o donde reside, donde trabaja, tiene su domicilio principal la persona que está contratando. Ahora, en tema de Internet es un poco complicado determinar correctamente el domicilio, ya que la mayoría de plataformas, por ejemplo, que ofrecen servicios por Internet, muchas veces no sabemos dónde se encuentra ubicada su sede central. Y por ese motivo sería complicado saber, entonces, quién sería competente si no sabemos dónde se encuentra. Ahora, para eso existen algunas reglas, algunas consideraciones para ayudar a determinar cuál es el establecimiento, o dónde se encuentra el establecimiento en el caso de un contrato electrónico. Primero que nada, la que se encuentra ahí en la definición, que sea el lugar donde se encuentra la administración central, la residencia habitual o el establecimiento principal en casos profesionales. Esa va a ser la primera regla. Si logramos conocer esta ubicación de este lugar, entonces ya sabemos dónde está el establecimiento. Y entonces la autoridad de ese lugar podría ser competente para conocer un proceso por un problema que tenga una controversia relativa a un contrato electrónico. Ahora, otra consideración que hay que tener al momento de determinar dónde se encuentra el establecimiento es que el establecimiento relevante va a ser el que resulte de la información disponible al momento de contratar, de realizar el contrato. Por ejemplo, si al momento de realizar el contrato se tenía una dirección, no llegaba a conocer la dirección en la que se encontraba, digamos, el país en el que se encontraba la sede principal de la empresa. Pero posteriormente se llegaron a trasladar. De todas formas, el establecimiento va a ser, si se desconoce dónde se encuentra en este momento, el lugar que se conocía al momento de realizar el contrato. Ahora, si existen varios establecimientos, que también sucede en el caso de empresas grandes, por ejemplo, entonces se podría ver cuál es la que está más relacionada con el contrato que se haya realizado. Podríamos ver, por ejemplo, desde cuál se realizó la oferta o cuál es la sede se encarga de esa área específica, cuál está más cercana tal vez al país en el que se realizó y que puede ser que ellos hayan sido los que enviaron justamente la oferta por la distancia que tengan con el otro país. Y así hay muchos otros aspectos que se pueden llegar a considerar para intentar determinar cuál es el domicilio.
Una cosa importante también antes de pasar a la siguiente forma de determinar la competencia es que en un contrato electrónico también las empresas pueden tener, ¿no? Las empresas en sí pueden tener servidores en distintos lugares. Una empresa, por ejemplo, puede tener servidores en algún país en América, otro país en Europa, otro país de Asia. Puede tener servidores en distintos lugares, pero no se considera como establecimiento el lugar donde se encuentra el servidor. Es decir, que si digamos una empresa es, digamos, de Estados Unidos, pero tiene un servidor en Sudamérica, digamos que lo tenga, justamente digamos aquí en Bolivia, no se va a entender de que es el lugar que se encuentra el servidor y que es de donde sale la información, es la sede de la empresa, o es el establecimiento de la empresa. Su establecimiento sigue estando, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo único que tienen aquí es un servidor que sirve para hacer el envío de la información o también para recibir la información y almacenar. Ahora, otra forma de determinar la competencia, y que en sí vendría a ser también de las más recomendables para que no exista después problemas en determinar a qué jurisdicción es correspondiente o qué país, qué autoridad sería competente para juzgar justamente un conflicto en un contrato electrónico, sería la existencia de una cláusula de jurisdicción y competencia. Es decir, que dentro del mismo contrato que se está suscribiendo ya se tenga especificado ante qué autoridad van a acudir en caso de que exista un conflicto. Puede ser, ya sea teniendo a qué autoridad judicial van a acudir, o por ejemplo que se elija el arbitraje como una forma de resolución de conflictos y que esto ya esté en el mismo contrato. En ese caso, no hay mucho problema para poder determinar quién es competente. En el contrato ya se encuentra. Y como las partes son las que deciden, pues ambas partes ya están aceptando esa competencia, entonces van a tener que someterse a esta. Y bueno, luego tenemos también los tratados internacionales que regulan la competencia, que estos también pueden ayudar a determinar cuál sería la competencia en el caso de que, por ejemplo, no se encuentre en el contrato o que existe ese conflicto de competencia o de jurisdicción. Ahora, dentro de esto podemos mencionar que en el derecho internacional privado, en la mayoría de normas del derecho internacional privado, se reconoce la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, que reconocen que las partes pueden decidir ante qué autoridad van a llevar su conflicto. Como les decía, eso puede hacerlo directamente mediante el contrato. Y nos dice, relacionado con esto mismo, el Convenio de Roma del 19 de junio de 1980, que es aplicable a las obligaciones contractuales en el marco de la Unión Europea, en su artículo 3, que los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Es decir, que los tratados internacionales, en su mayoría, lo que van a hacer es decir que las partes decidan en el mismo contrato ante qué autoridad van a someterse. Antes de pasar a la parte de la solución de controversias en el comercio boliviano, quisiera saber si hay alguna duda respecto a estos puntos que tocamos hasta este momento. A ver, Henry, tiene la mano levantada. Henry, puede activar su micrófono. ¿Está teniendo algún problema tal vez para poderlo activo por error? Bien, como no habría preguntas, aparentemente vamos a pasar al siguiente punto, que se refiere, como digo, a la solución de controversias en el comercio electrónico boliviano. Bueno, de todo lo que ya estudiamos, ahora ya podemos tener un mayor conocimiento de los aspectos principales sobre el comercio electrónico y los contratos electrónicos. Ahora, vamos a remitirnos ya a una normativa nacional.
que es la Ley 164, en ser la Ley de Telecomunicaciones. Esta ley, del 8 de agosto de 2011, en el artículo 59, expresa: en caso de controversias, las partes se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato. A falta de esta, se sujetarán a la autoridad administrativa boliviana si corresponde, y en su caso a la jurisdicción ordinaria. Ahora, de esto es evidente que nuestra normativa se adscribe a la libre contractibilidad en las partes, ¿no? De las partes, bajo el principio de que se pueda insertar dentro del contrato las cláusulas de jurisdicción y competencia de las que ya hablamos. En ese sentido, en caso de que exista esa cláusula de jurisdicción y competencia, ya no hay mayor problema, ya que las partes ya tienen conocimiento del lugar de resolución de conflictos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice ese mismo artículo? A falta de esa cláusula de jurisdicción y competencia, se sujetarán a la autoridad administrativa boliviana. Ahora, entonces, ¿quién sería esa autoridad administrativa? Lo que nos pregunta. Bien, en un contrato electrónico, que viene a ser parte del comercio electrónico, existe justamente el código de conducta controle, que les voy a pasar también su reglamento. Este código de conducta, vamos a ver que regula ese tipo de situaciones de conflictos en comercio electrónico. Ahora, si las partes, bueno, en este caso, al menos la parte que está ofreciendo el servicio, está inscrita, está registrada en el código de conducta controle, entonces la jurisdicción y competencia a la que uno va a someterse es a la de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Esto se encuentra en el artículo 84 de la Ley 164, que en este caso nos habla bastante de las atribuciones y facultades que está delegando mediante un convenio para la resolución de controversias a la Cámara Nacional de Comercio. Eso ya les había mencionado un poco. La Cámara Nacional de Comercio en este caso va a ser como una especie de intermediario que va a ayudar justamente a la solución alternativa de controversias. Ahora, este tema de la solución alternativa de controversias lo que busca es asegurar que los usuarios o consumidores puedan resolver sus controversias sobre los bienes o servicios adquiridos de forma electrónica con las entidades adscritas a control, a este sello de seguridad incluso que fue considerado. Que esto proporcionaría una solución más fácil, más rápida. Ahora, estas entidades que están adscritas al código de conducta controle tienen que estar debidamente también identificadas. Les voy a pasar también algo de información respecto a esto, de algunas instituciones, por ejemplo, que están inscritas justamente el código de conducta. ¿Y qué es lo que implica esto? A ver, en caso de que surja un problema, una controversia respecto a la prestación de un bien o un servicio contratado de forma electrónica, si la empresa o el proveedor está adscrito al código de conducta controle, tiene que proporcionar esa información a los usuarios porque va a tener que someterse a este sistema alternativo de solución de controversias. Ahora, para que se tenga justamente conocimiento de que esa entidad es parte de este sistema, lo primero que tiene que hacer es adherirse al sistema de solución de controversias de controles de la Cámara Nacional de Comercio. Eso se puede realizar directamente desde la página creada justamente de control. Ahora, bueno, el problema con esta página también es que muchas veces está caída, pero se supone que se podría adquirir igualmente en la contactándose con la Cámara de Comercio. Una vez que la empresa está ya adherida justamente a este sistema alternativo de solución de controversias, tiene que informar a sus clientes. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer mediante su mismo sitio web en el que le está ofreciendo el servicio o el bien. Tiene que estar disponible de forma visible en su sitio web para que todas las personas que van a contratar sepan de que en caso de que adquieran un bien o servicio de esta empresa, por ejemplo, de ese proveedor, van a tener que someterse a esta forma de resolución de controversias. Pero esto, como digo, tiene que estar de forma visible. Ellos tienen que informar mediante su página que se unieron, que son parte de este sistema alternativo de solución de controversias. Ahora, eso se va a realizar
similar a esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden ver un certificado de confianza, justamente de control, que fue dado a una entidad, que es SSF Investec Limitada, y que mediante este certificado de confianza se puede saber de que esta entidad está adscrita justamente a este mecanismo de solución de controversias. Y ahí dice, por ejemplo, de cuándo era válido. En este caso, bueno, es un certificado ya un poco antiguo, fue del 2013 al 2014. Para esto tengo que aclarar también de que para poder ser parte de este mecanismo de solución de controversias, la empresa tiene que realizar un pago. Sí, eso no es gratuito. Se realiza un pago, el cual es de forma anual. El problema con este tipo de certificación es que si bien esto se lanzó en su momento, en el 2009, menos como una forma innovadora que iba a dar solución a los problemas de la falta de regulación sobre la solución de controversias en materia de contratos electrónicos, pero no llegó a aplicarse de la manera que se esperaba, por un motivo, que no es obligatorio. Las personas, las entidades, las empresas o demás que quieran ser parte de de control, de este mecanismo de solución de controversias, pueden hacerlo, pero no están obligadas a hacerlo. En el caso, por ejemplo, que estamos viendo este certificado, esta empresa realizó la publicación mediante sus redes sociales, incluso para avisar de que había adquirido justamente este certificado para dar mayor seguridad a sus clientes. Es algo que pueden hacer, pero como no están obligados, muchos no lo hacen. Al principio, prácticamente todas las instituciones que estaban adheridas justamente a este sistema eran las relacionadas con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, bueno, el supermercado electrónico que tenía la Cámara de Comercio. Ese tipo de instituciones, y había solamente una empresa privada, ¿sí?, que contaba con este sello de confianza control. Más adelante, sí, digo que más o menos eran unas 150 empresas que ya contaban, bueno, o estaban en proceso de adquirir el certificado de confianza. Pero la mayoría, lamentablemente, no lo tiene, a pesar de que sería una buena forma de dar mayor seguridad y de que no exista tanto problema en cuanto a la forma de determinar a qué autoridad tienen que someterse. El poder adquirir certificados sería una inversión para las empresas, pero la mayoría no lo hacen. Pues, si van revisando, porque supone que este sello debería estar visible en las páginas de las empresas que sean parte de este sistema de solución de conflictos. Si van viendo distintas páginas nacionales de venta de diferentes artículos o de provisión de servicios, van a ver que prácticamente ninguna tiene este sello. Entre esas 150, la verdad no sé cuáles habrán sido, que esa información no se hizo pública, solamente se hizo pública al principio, la información de quiénes fueron los primeros prácticamente en afiliarse, pero los demás no se sabe quiénes eran porque no es visible. Si es que están afiliados, no es visible dentro de su sitio web. Así que, por lo general, no se va a llegar a aplicar esto, a menos de que tengan la suerte de que sí estén inscritos justamente a este sistema de solución de conflictos. Ahora, en caso de que hablemos de que no estén inscritos aquí, el siguiente paso que nos dice justamente ese artículo de la ley 164 es que se podría acudir a la jurisdicción ordinaria. Es decir, que si, por ejemplo, no se llega a un acuerdo o directamente la empresa no está adscrita al código de conducta controle, que en este caso estaríamos hablando de una empresa electrónica informal, entonces esta ley nos dice de que se puede acudir a las instancias correspondientes en la vía de la jurisdicción ordinaria, ya sea por ejemplo en materia civil, comercial o incluso penal. Por ejemplo, en materia civil podemos irnos dependiendo de cuál haya sido el problema, por ejemplo, en la calidad de servicio o de que haya provocado algún daño, podríamos irnos incluso si es, digamos, un producto comestible, digamos, que se está adquiriendo. Podríamos irnos por un proceso de, ya por atentado contra la salud pública incluso. Ahora, si simplemente se trata de algún daño que nos hayan ocasionado a nosotros, un perjuicio que nos hayan ocasionado, podríamos irnos, por ejemplo, por un proceso en el cual estaríamos solicitando el resarcimiento de daños y perjuicios. Ahora, en el caso que, por ejemplo, nos encontremos ya no solamente ante un problema de ese tipo, un problema un poco más sencillo, sino a un caso, por ejemplo, de estafa,
entonces tendríamos que acudir ya a la vía penal. Pero el orden sería ese. Primero se va a ver si en el contrato está estipulado ya ante qué autoridad van a tener que solucionar sus controversias. Si no está estipulado en el contrato, van a ver si la institución o la empresa o el proveedor está adscrito al Código de Conducta Control. Y si no, ya van a tener que recurrir a la jurisdicción ordinaria. O también una alternativa podría ser el acudir a la defensa del consumidor. Y en ese caso, bueno, por lo general lo que se va a realizar es un intento de conciliación en el cual si llegan a un acuerdo, pueden llegar tal vez a la devolución, digamos, del dinero que se ha hecho, una compensación, la devolución del producto, llegar a un acuerdo para resolver el conflicto de esa manera, pero si no se puede, igualmente va a pasar a la vía de la jurisdicción ordinaria. En Bolivia sería prácticamente esa la forma en la que tendríamos que resolver los conflictos. El tema de control, de código de conducta controle, de momento no veo que se esté aplicando de la manera que debería. Es algo que quedó más en la teoría que en la práctica. Y bueno, si alguno sí conoce de alguna empresa bueno, que esté afiliada a controles, sería bueno también que lo comparta, digamos, si tiene conocimiento de eso, para saber si es que de verdad se están llegando a aplicar o si en el momento tal vez ya las empresas ya no están optando por esta modalidad de resolución de conflictos. Voy a pasarles también por WhatsApp, por ejemplo, una lista que hay sobre diferentes países y diferentes certificaciones prácticamente que emiten estos países las empresas para asegurarse de que éstas tengan ya establecido un mecanismo de solución de conflictos. Van a ver ahí también que dentro de Bolivia, justamente con este mecanismo de control, son muy pocos en comparación con otros países. Por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Chile, en ese tipo de países que van a ver que una gran cantidad de empresas cuentan con una certificación, lo cual da una mayor seguridad a las transacciones que van a realizarse con estas empresas. Ahora, quisiera saber si hay alguna duda de lo que hablamos hasta el momento. No existe ninguna duda. Por si acaso, por ejemplo, en el caso de Henry, por lo que sí que tiene problemas con el micrófono, también si desean pueden hacer sus preguntas mediante el chat de Microsoft Teams. Bueno, aparentemente, si no habría dudas, entonces estaríamos terminando prácticamente hasta ahí el curso. El día de hoy sí había previsto un poco más de tiempo tal vez para preguntas porque supuse que iba a haber más dudas ya que habríamos terminado. Y, respecto a comercio con China, igual se aplicaría la norma de la Unión Europea. Bueno, en sí lo que mencionan esas normas que sí están como digo, ligadas más que todo a la Unión Europea, en el tema de derecho internacional privado, lo único que mencionan sería de que se cedería a las personas, a los contratantes, el poder definir ante qué autoridad van a someterse. Es decir, que aunque, digamos, en el caso de China, no se llegue a aplicar ese artículo específicamente de esa norma de derecho internacional privado porque es de aplicación para la Unión Europea, por lo general, en la mayoría de las legislaciones, incluso en la mayoría de normas de derecho internacional privado de diferentes países en contratos o en convenios con diferentes países, se va a reconocer esta capacidad que tienen las personas contratantes de definir ante quién van a someter las controversias surgidas justamente a consecuencia del contrato. Es decir, que con China, por ejemplo, sí, es cierto que no se aplicaría ese artículo y esa norma que vimos, pero igualmente lo que se llega a aplicar por lo general es que ya se defina en el mismo contrato ante qué autoridad se van a someter. Que puede ser, por ejemplo, pueden acceder a una jurisdicción de un determinado país o a una autoridad, ya sea decir que van a ir a la vía judicial o simplemente mediante un arbitraje. Todo eso ya puede estar establecido directamente en el contrato.
y con eso se evita el problema de que se tenga que determinar todavía a quién correspondería conocer la situación. Sí, siempre es lo más recomendable, ya sea que estemos hablando de contratos, por ejemplo, con China o con lugares incluso más cercanos, incluso con países vecinos, o incluso dentro del mismo país, ya sea con otros departamentos o dentro del mismo departamento. En todos los casos siempre es lo más recomendable de que en el contrato ya se tenga establecido quién va a ser competente para resolver en un caso de conflictos o de controversias relativas al contrato. ¿Habría alguna otra duda? Bien, si no existen más dudas, entonces vamos a terminar este el curso. Voy a enviarles toda la información, todo el material. Y bueno, hay una pregunta más. Nacional, las jurídicas. Bueno, sí, evidentemente existen todavía ciertos vacíos en la normativa. En especial en tema de todo relacionado con el derecho informático, existen bastantes vacíos. Lo que se suele hacer en ese caso es intentar aplicar normativa tradicional prácticamente. En el tema de contratos electrónicos, por ejemplo, se aplica tanto el Código Civil como el Código de Comercio, en todo lo relacionado con el comercio como tal y la contratación. Más allá de que ninguna de las dos normas mencione específicamente contratos electrónicos o comercio electrónico, tampoco dicen que no se pueda aplicar a este. Es decir, que si existe, digamos, algún vacío, no existe algo específico sobre un contrato electrónico, por ejemplo, entonces tendríamos que irnos a lo que está en general para los contratos. La normativa relacionada con contratos en específico va a ser aplicable de igual manera a los contratos electrónicos. Obviamente con las características que vimos, también por ejemplo el tema de reemplazar la firma manuscrita por una firma electrónica y otros aspectos o características especiales, pero en todo lo demás se va a aplicar la misma normativa que un contrato tradicional. Y se puede aplicar incluso cualquier otra normativa que pueda servir, no sé, pues normativa internacional se puede llegar a aplicar para subsanar algún vacío. Pero por lo general, con el Código Civil y el Código del Comercio, tendríamos prácticamente todos los aspectos importantes de un contrato electrónico ya cubiertos, ¿no? Bien. Como les decía, les voy a mandar tanto las diapositivas de las dos clases que hicimos durante todo el curso, como las grabaciones. Posiblemente ya para mañana van a tener acceso a todo el material, tanto diapositivas, grabaciones y, como les decía, las listas, por ejemplo, de los distintos países y las empresas que están registradas o reconocidas mediante algún certificado que les otorgue justamente mayor seguridad al momento de contratar. Y respecto a los certificados que van a recibir por la participación en el curso, lo más probable es que estén listos para el día lunes. Ya. Les diría para esta semana, pero como el día viernes son las elecciones del Colegio de Abogados, entonces no creo que estén listos para el día viernes, todavía no se puede entregar. Pero para el día lunes es lo más seguro que ya van a estar listos y van a poder recogerlos en Secretaría del Colegio de Abogados. Y si son de otros departamentos, entonces tendrían que escribir justamente para poder coordinar el envío. Bien. Entonces, si no habría más dudas, entonces sería todo. Muy buenas noches. Gracias por participar en el curso. Y espero también de que puedan ser parte de otros cursos que vamos a ir realizando más adelante, tanto en temas relacionados con derecho informático como en otros temas igualmente. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Mi señal está mal.